Algo se está desgarrando y cayendo del cielo. No solo en el ámbito físico, sino en el tejido moral y espiritual de una nación que alguna vez fue conocida como una nación bajo Dios. En todo Estados Unidos, estamos siendo testigos de un cambio preocupante. Lo que antes era correcto ahora es objeto de burla. Lo que antes se consideraba inmoral, ahora se glorifica. A medida que esta oscuridad se extiende, muchos se hacen la misma pregunta: ¿es esto solo un cambio cultural? ¿O es una advertencia del cielo mismo? En 1998, el actor Mel Gibson advirtió públicamente sobre los males de Hollywood. Ahora, en una entrevista en 2025 con Joe Rogan, regresó con una declaración aún más escalofriante: hay algo más grande en juego aquí. En efecto, lo hay. Detrás de los titulares, más allá de la política y el entretenimiento, se desarrolla una antigua guerra espiritual. No solo está ocurriendo en algún reino distante. Está ocurriendo ahora, aquí en nuestras calles, nuestras escuelas, nuestras familias e incluso en la iglesia. La Biblia nos habla de una batalla cósmica, ángeles y demonios luchando por las almas mismas de la humanidad. Como Satanás fue derribado a la tierra, su ira solo ha crecido más feroz porque sabe que le queda poco tiempo. Quédate con nosotros porque lo que estás a punto de escuchar podría abrir tus ojos a una realidad que muchos eligen ignorar. Este podría ser el mensaje que despierte a alguien antes de que sea demasiado tarde. No sigas deslizando. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu mente y quizás incluso tu eternidad. El diablo está en la tierra. El diablo no es un mito. No es una metáfora. Es real, y está aquí. La Escritura lo deja claro: Lucifer está en la tierra. Expulsado del cielo, lleno de ira y plenamente consciente de que se le acaba el tiempo, ahora camina entre nosotros, trabajando incansablemente para engañar, destruir y dividir. Todo comenzó en el reino más alto, el cielo mismo, donde el corazón de Lucifer fue corrompido por el orgullo y la rebelión. No siempre fue el enemigo. Una vez fue un ángel de luz, pero algo oscuro entró en él. Comenzó a cuestionar su lugar. ¿Por qué debemos inclinarnos para siempre cuando fuimos hechos para reinar?, pensó. Y ese solo pensamiento se convirtió en la semilla de una rebelión cósmica. Pero el cielo es un lugar de santidad, un lugar donde el mal no puede morar. Entonces, cuando Lucifer se levantó en desafío, el arcángel Miguel y los ejércitos del cielo tomaron su posición. Una gran guerra estalló en el reino espiritual. Apocalipsis 12:9 nos dice lo que sucedió a continuación: y fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto no es un cuento lejano. Este es el origen espiritual del mundo en que vivimos ahora. El diablo fue derribado a la tierra, y sus ángeles, los corrompidos con él, cayeron junto a él. Desde ese momento, la tierra ha sido el campo de batalla. La humanidad se convirtió en el premio. Aquí está la advertencia que no podemos ignorar. Apocalipsis 12:12 dice: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». No te equivoques, Satanás está derrotado. Pero sigue siendo peligroso. Como un animal salvaje acorralado, su furia es explosiva y su misión es urgente. Se le acaba el tiempo, y lo sabe. Por eso el engaño está aumentando. Por eso la oscuridad está creciendo. Por eso debemos estar espiritualmente alertas como nunca antes. Para entender verdaderamente lo que enfrentamos hoy, debemos examinar cómo ha obrado el diablo a lo largo del tiempo, en el pasado, en el futuro y ahora mismo en el presente. Desde el principio de la historia humana, Satanás ha estado obrando. En el jardín del Edén, tomó la forma de una serpiente y susurró mentiras al oído de Eva. Ese único acto de engaño fracturó la relación de la humanidad con Dios. En la historia de Job, vemos algo aterrador. A Satanás se le dio permiso limitado para probar a un hombre justo. ¿Cómo atacó? No solo espiritualmente, sino física, emocional y materialmente. Incitó a asaltantes violentos, los sabeos y los caldeos, a robar y matar. Hizo descender fuego del cielo para consumir el ganado. Usó un viento poderoso para derrumbar la casa que albergaba a todos los hijos de Job. Usó personas.
Usó la naturaleza. Lo usó todo. Luego, en el Nuevo Testamento, vemos la posesión demoníaca devastando vidas. 2 hombres violentos, aislados y atormentados, fueron liberados por Jesús. Pero no antes de que los demonios rogaran entrar en una manada de cerdos. En Lucas 9, un joven fue violentamente arrojado a convulsiones, echando espuma por la boca, destrozado por un demonio hasta que Jesús intervino y lo sanó. Quizás lo más escalofriante de todo, en Lucas 22, 3, se nos dice, entonces Satanás entró en Judas. El diablo no solo tentó a Judas, sino que entró en él. Uno de los seguidores más cercanos de Jesús se convirtió en la puerta para la traición. Ahora, miremos hacia adelante. La Biblia no solo nos habla del pasado del diablo. Nos advierte sobre lo que está por venir. En los capítulos finales de la historia humana, Satanás levantará al anticristo, un ser humano empoderado por fuerzas demoníacas para librar guerra contra el pueblo de Dios y engañar al mundo entero. Apocalipsis 13, 7-8 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. Esto no es ciencia ficción. Esto es escritura. Esto es profecía. Las señales de este levantamiento ya están apareciendo. Ahora llegamos al presente. Simplemente enciende las noticias. Mira a tu alrededor. Lo que antes era malvado ahora es celebrado. Lo que antes era sagrado ahora es burlado. Vivimos en un tiempo en que la confusión es aplaudida y la verdad es tildada de odio. El mundo parece desmoronarse. Los desastres naturales están aumentando. El caos moral se está extendiendo. Hay una hostilidad inconfundible hacia el Evangelio. Los cristianos están siendo silenciados, perseguidos o avergonzados hasta el silencio. Las familias están siendo destrozadas. Los niños están siendo blanco de ideologías que contradicen la mismísima palabra de Dios. La industria del entretenimiento, antes una herramienta para contar historias, ahora está saturada de ocultismo, inmoralidad y rebelión espiritual. Pero, ¿deberíamos sorprendernos? La Biblia ya nos lo advirtió. Apocalipsis 12 nos recuerda una vez más, ay de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dios no será escarnecido. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Como se menciona en Isaías 40, 8, la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios promete protección bajo la condición de obediencia. Por ejemplo, el Señor dijo a los israelitas en Isaías 1, 19-20, si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra, pero si rehusáis y sois rebeldes, seréis devorados por la espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Los incendios forestales que asolan California no solo deberían conmover nuestros corazones con tristeza, sino también despertarnos a la cercanía del regreso de Cristo y a la realidad de nuestra condición espiritual. La Biblia enfatiza repetidamente la urgencia del arrepentimiento y la preparación. Los incendios forestales en California sirven como una poderosa llamada de atención, no solo para los directamente afectados, sino para todos nosotros. Nos recuerdan la brevedad de la vida, la urgencia de la preparación espiritual y la cercanía del regreso de Cristo. No es que Dios inicie algo así. Es que Dios les quita su paraguas de protección. Es entonces cuando suceden estas cosas. La gente no se da cuenta de que son ellos mismos quienes se lo hacen a sí mismos. Los creyentes que son fieles tienen ese paraguas completo de protección. Empiezas a salirte del camino de la fe, y empiezan a abrirse agujeros en ese paraguas. Mantente fiel en tu creencia y permanece protegido por el paraguas de Dios. Durante este tiempo, difundamos la palabra de Dios como un incendio forestal. De una forma u otra, Dios ha dado profecías, señales o incluso advertencias sobre lo que sucederá en la tierra antes de su segunda venida. Si miras lo que está sucediendo en todo el mundo hoy, verás muchas profecías cumpliéndose gradualmente. Así como cuando escuchas el canto de las cigarras, sabes que se acerca el verano. Cuando veas las siguientes señales, prepárate porque el día del Señor está muy cerca. La señal que estamos viendo suceder es el aumento de los burladores.
Es una verdad muy dolorosa que hoy en día muchas personas, de una forma u otra, directa o indirectamente, se jactan de burlarse y escarnecer a Dios, y esto está aumentando en todo el mundo. Estos individuos están a nuestro alrededor, tan numerosos que es difícil contarlos con precisión. Lo que quiero destacar aquí es que hay quienes usan su influencia y fama para sutilmente llamar a la gente a darle la espalda a Dios. Esa es una señal clara de que los últimos tiempos se acercan. La Biblia también nos ha advertido sobre esto. Ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, siguiendo sus propias pasiones. A principios de 2024, el rapero Lil Nas X desconcertó y enfureció a muchas personas al anunciar el lanzamiento de un nuevo sencillo, llamado J. Christ, que no era otra cosa que una burla a Jesucristo y a la religión. El rapero lanzó una imagen para la canción que lo presenta como Jesucristo en la cruz mientras un grupo la coloca en su lugar. También hay una escena donde Lil se hace a sí mismo como Jesús en una cruz dorada que se transforma en una especie de armadura angelical a su alrededor. En el vídeo musical, Lil Nas X realizó acciones desconcertantes y burlonas mientras retrataba a Jesús. El vídeo musical y su promoción adjunta presentaban imágenes religiosas, incluyendo una representación del rapero como Jesucristo en la cruz, lo que inmediatamente provocó críticas de muchos cristianos que lo interpretaron como una burla y una falta de respeto al cristianismo. La ola de críticas alcanzó su punto máximo, obligándolo a disculparse públicamente. Sé que esta vez me equivoqué mucho. Puedo actuar como si no me importara todo lo que quiera, pero definitivamente me ha afectado mentalmente. No soy un tipo demonio malvado que intenta destruir los valores de todos y cosas así. Ese no soy yo, dijo Lil Nas X en un vídeo de disculpa en Instagram. Sin embargo, la disculpa de Lil Nas X aún dejó insatisfechas a muchas personas. Uno le dijo a Lil, incluso en La Pasión de Cristo, el actor que interpretaba a Jesús casi murió varias veces y resultó gravemente herido solo por interpretar la crucifixión. No deberías vestirte como él, fingir ser él, o hablar de él a menos que lo hagas con completa reverencia. Sin detenerse ahí, una película llamada El libro de Clarence recibió una oleada de indignación pública por blasfemar a Jesús. Para tu información, El libro de Clarence es una película sobre un hombre que ve a Jesús y desea obtener el mismo nivel de poder. Así que finge ser un Mesías también, lo cual es algo de lo que se habla en la Biblia. Y finalmente encuentra la fe en Jesús cuando ya es demasiado tarde. Algunos dijeron que esta película trataba sobre la ignorancia, las consecuencias de nuestras acciones, y en última instancia, la redención. El personaje principal es un no creyente y está usando a Jesús para intentar obtener un beneficio personal. Luego se le conceden estos poderes que dice tener, lo que finalmente lo lleva a la muerte. En lugar de centrarse en lo que era al principio, podrían haberse centrado en la idea de que, a lo largo de todo esto, aprendió que Jesús era el Señor y, cuando se enfrentó a una muerte agonizante, no lo abandonó. En resumen, hay bastante controversia en torno a esta película. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cómo te sientes personalmente acerca de esta película? ¿Crees que es realmente una blasfemia? Los burladores dirán, porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero Dios nos recuerda que estos burladores olvidan una cosa importante: Dios juzgó la tierra con un diluvio cataclísmico mundial en los días de Noé. El mundo que entonces existía pereció, siendo inundado por agua. Simplemente no es cierto que las cosas continúan como siempre lo han hecho. No hay retraso por parte de Dios. Ha fijado un tiempo específico en el futuro cuando el mundo será juzgado por fuego. Las cosas que mencioné, los productos musicales o las películas a las que me referí, quiero señalar que hay muchas maneras para que uno o más individuos con malas intenciones blasfemen a Dios. Si esto sucede con frecuencia y tiende a aumentar con el tiempo, ten cuidado. Es una señal de que los últimos tiempos se acercan mucho. Ante este ridículo, Jesús instruyó a sus discípulos, enseñándoles la importancia de responder con amor, verdad y paciencia. Se aseguró de que supieran que no todos animarían a su equipo o darían la bienvenida a sus jugadas. Los preparó para los que los odiarían que pudieran encontrar. Jesús los animó a mantenerse firmes en su fe y a compartir el Evangelio con el espíritu de un verdadero atleta, con mansedumbre, respeto y el amor por el juego. Esto fue un llamado a mantenerse firmes frente al ridículo, no tomando represalias con ira, sino respondiendo con amor y gracia.
Así lo hacemos nosotros. Y recuerda esto, si el mundo te lanza su sombra, recuerda que me la lanzó a mí primero. Jesucristo tiene un nombre que está por encima de todo nombre. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los pecadores impenitentes no quieren inclinarse ante el Rey Jesús. Oh, pero un día lo harán. Todos los burladores y escarnecedores se inclinarán ante Jesús en el día del juicio. Para todos ustedes que están en el camino equivocado, burlándose y escarneciendo a Dios, volvamos a Cristo y vivamos. Amigos, todos hemos pecado contra Dios. La Biblia dice que nos apartamos de Dios desde el vientre. Esto tiene sentido. No tienes que enseñarle a un niño a ser malo. Tan pronto como un bebé pueda gatear o un niño pequeño camine, te desobedecerá. Le dices a un bebé o a un niño pequeño que no haga algo. La mayoría de las veces, te sonreirán y luego gatearán o caminarán directamente hacia donde les dijiste que no fueran y harán exactamente lo que les dijiste que no hicieran. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, y todos hemos pecado desde entonces. Por eso necesitamos un Salvador. Abandonados a nuestras propias decisiones, solo sembramos pecado y corrupción, sembramos para los deseos carnales. Si Jesucristo no es tu Señor y Salvador, entonces todo por lo que estás trabajando esta noche es para la muerte física y la segunda muerte. La segunda muerte es el castigo eterno. No queremos que mueras en tus pecados y vayas al infierno. Muchas personas creen que esto no es más que una burla. La Biblia nos dice que una de las señales de los últimos días es que la gente se esforzará por blasfemar a Dios. Esa será una característica distintiva del anticristo, de quien la Escritura dice que blasfemará a Dios. Incluso mientras el juicio de Dios cae sobre los no creyentes durante la tribulación, Apocalipsis 16, 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La blasfemia representa la denuncia y el rechazo consciente de Dios. Es una irreverencia desafiante, el pecado de hablar mal de Dios intencionadamente y abiertamente. Cometer este pecado no representa simplemente incredulidad, sino una incredulidad decidida. La bestia blasfema no solo a Dios, sino también a los que moran en el cielo. En el Salmo 73, Asaf describió a la gente arrogante y próspera como los que ponían sus bocas contra los cielos. El Salmo 74, 18 llama necios a los que injurian el nombre de Dios. La bestia blasfemará a Dios y mostrará un orgullo enorme. Pero es necio al hacerlo y finalmente descubrirá dónde lo lleva su necedad. En Levítico, Dios pronunció la pena de muerte para cualquiera que blasfemara su nombre. Dijo, cualquiera que blasfeme el nombre de Jehová, ciertamente morirá, toda la congregación lo apedreará. El Señor pondrá fin repentino a la blasfemia de la bestia, consignándola al castigo eterno en el lago de fuego. Una de las señales que preceden al fin de los tiempos es la señal de los burladores que vendrán, siguiendo sus propias concupiscencias, provocando a los cristianos con palabras de duda, negando la promesa de su segunda venida. Pedro, movido por el Espíritu Santo, escribió sobre estos burladores en los últimos tiempos en su segunda carta, pero también fue aludido por Jesús mismo en varias parábolas que contó sobre su regreso. La señal dada por el apóstol Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro señala que una señal que se hará evidente en los últimos días será la gente, los no creyentes, e incluso aquellos que profesan ser cristianos, burlándose. En efecto, están diciendo que la promesa de su venida no se cumplirá. ¿Por qué? Porque afirman que todas las cosas continúan como desde el principio. En otras palabras, todo sigue igual. No hay necesidad de estar preparados para una segunda venida, las cosas continúan como siempre lo han hecho. De lo que no son conscientes es de que 2000 años para el Señor son como un día. Él no mide el tiempo como nosotros. Para Él, fue apenas ayer cuando resucitó de la tumba. Les dijo específicamente a sus discípulos que, aunque no sabrían el día ni la hora, podrían reconocer las señales del fin de los tiempos que precederían a su regreso. Él vendrá en un día y una hora que no esperéis.
En el Antiguo Testamento, los profetas escribieron que Israel sería dispersado por toda la tierra. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Cuando los romanos invadieron Israel, destruyeron la ciudad, y el remanente de Israel huyó por toda la tierra. Durante los últimos 2000 años, los judíos han estado dispersos por todo el mundo, literalmente en cada tribu y nación. La primera gran señal fue el regreso de Israel a su tierra a fines del siglo XIX y en el siglo XX, y que Israel se convirtiera nuevamente en nación en 1948. Nunca en la historia un pueblo ha sobrevivido 2000 años mientras estaba disperso por toda la tierra, solo para regresar a su tierra y convertirse nuevamente en nación. Este regreso de Israel nunca había sucedido antes y, como tal, fue otro cumplimiento de la profecía que precedería a los últimos días. Jesús dijo: «Aprended la parábola de la higuera». Jesús contó a sus seguidores la siguiente parábola, que está registrada en los Evangelios de Mateo 24, 32-33 y Lucas 21, 29-31. Jesús compara a Israel con una higuera y dice que cuando veas esta higuera plantada, Israel, y la veas comenzar a echar hojas, a florecer, entonces sabrás que el reino está cerca. Durante los últimos 1000 años, la tierra de Israel se había convertido en un páramo estéril. No se encontraban árboles, y prácticamente nada podía crecer allí. Desde que los judíos comenzaron a regresar a la tierra a fines del siglo XIX y principios del XX, y desde la fundación del Estado de Israel, hay un tremendo florecimiento de Israel. Ahora han brotado árboles por toda la tierra, e Israel es un gran exportador de frutas a toda la región. Los tiempos de los gentiles están llegando a su fin. Se estima que más judíos han llegado a aceptar a Jesús como su Mesías en los últimos 10 años que en los últimos 2000 años. Esto también es una señal del fin de los tiempos que nunca ha sucedido en los últimos 2000 años. La Biblia predice que en los últimos días, los judíos comenzarían a creer en Jesús a medida que los tiempos de los gentiles lleguen a su fin. Estamos en esos últimos tiempos. El ascenso del líder mundial, seamos cuidadosos con el espíritu oscuro que va a surgir a nuestro alrededor. Este líder controlará una economía globalmente conectada, una en la que será un dictador mundial que controlará el comercio. Para que la gente le jure lealtad, los obligará a tomar una marca, ya que sin ella no podrán comprar ni vender. La Biblia no usa este término exacto en referencia a este evento profético del fin de los tiempos, pero nos da evidencia que nos permite sacar conclusiones sobre lo que sucederá durante el reinado del Anticristo. Se requerirá una marca de la bestia en todos para comprar o vender artículos durante este tiempo. Apocalipsis 1 y 17 también dijo, y que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Algunos se negarán a esta marca y sufrirán como resultado. El gobierno estará controlado globalmente, aunque puede o no haber un gobierno mundial oficial. En términos de una moneda mundial única, se requerirá una marca de la bestia para comprar o vender. Sin embargo, la Biblia no afirma que habrá una única moneda. Como resultado, hay muchas maneras en que esto podría desarrollarse que pueden o no incluir una sola moneda. Hoy en día, las tarjetas de crédito o las transacciones financieras en línea pueden realizarse entre múltiples monedas en la mayoría de los países. Una moneda única no sería necesaria para cumplir la profecía con respecto a la marca de la bestia, aunque esto es posible. Una cosa que queda clara de estos eventos futuros es que aquellos que vivan durante el periodo de la tribulación se enfrentarán a decisiones difíciles. Aquellos que se nieguen a adorar al Anticristo y recibir su marca se enfrentarán a sufrimiento, persecución y hambruna. Sin embargo, aquellos que vengan a Cristo durante este tiempo permanecerán firmes en su fe y elegirán soportar. Se nos advierte que el personaje importante podría cambiar el mundo entero. Cuando ves un programa de televisión o una competencia musical, es asombroso ver cómo la gente puede salir de la pobreza y luego ser lanzada a la popularidad mundial en cuestión de meses. Así será con el Anticristo. Tendrá un comienzo discreto y se ganará los corazones de la humanidad. Será muy inteligente. Será más fuerte que la mayoría. Será un comunicador dotado. Será astuto políticamente. Aunque será encantador, su carácter corrupto se revelará después de 3 años y medio de la tribulación. El mundo verá cómo este hombre ahora está empeñado en destruir la fe cristiana y perseguir a los judíos. Se le describe como un blasfemo, un aborrecedor de la ley de Dios.
Será consumido por sus ambiciones egoístas. Intentará cambiar las profecías bíblicas torciendo las Escrituras. En última instancia, pretenderá ser Dios y exigirá ser adorado. Vendrá afirmando que es el elegido, el tan esperado. Será el Mesías de la nueva era, secretamente guiado por Satanás, quien verá en él su antigua gloria y lo considerará el recipiente legítimo para alcanzar su antiguo estatus. Luego, introducirá una nueva edad de oro de falsa paz y prosperidad y pronto después será proclamado como el Dios de esta nueva era. Hará astutamente guerra contra los santos y los someterá por un tiempo mientras mantiene esta falsa personalidad. Podría ser el anticristo político. Así como hay anticristos religiosos, también hay anticristos políticos. El comunismo es un buen ejemplo. El comunismo es un anticristo en el sentido de que busca reemplazar a Cristo y su reino como legítimo gobernante de la tierra y única esperanza de la humanidad. Así, se nos dice que es el carácter mesiánico del comunismo lo que le da un poder dinámico para exigir lealtad. Sus líderes, como Lenin y Stalin, no solo han sido idolatrados sino deificados, llamados salvadores y los elegidos por Dios para guiar a su pueblo. Lo que es cierto del comunismo siendo el anticristo también es cierto de las Naciones Unidas. Se le está dando un papel mesiánico por parte del clero de la cristiandad como el Salvador del mundo, su única esperanza y la única luz. Mientras que la Biblia muestra claramente que Jesucristo y el reino de Dios son nuestra única esperanza. Por eso muchos ojos siguen observando a estos dos hombres populares del mundo, Donald Trump y Elon Musk. La Biblia nos advirtió en 1 Juan 4, 3, diciendo, «Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». ¿Te gustaría entender dónde estamos en la línea de tiempo de la profecía bíblica sin tener que adivinar? Si quieres saberlo específicamente, puedes leer el libro El Anticristo y una taza de té. La serie El Mesías, Historia y el periodo de la tribulación de Tim Cohen ofrece una visión real y profunda de las escrituras proféticas. Verás muchos tesoros ocultos de la palabra de Dios y aprenderás sabiduría bíblica. Se te enseñarán cosas que pocos entienden. Lo que algunos obstinada o ignorantemente se niegan a investigar o considerar, o incluso peligrosamente eligen ignorar, a pesar de la gran fuerza de la evidencia. En este vídeo, solo mencionaremos un pequeño aspecto de la perspectiva de Tim. Él presenta la fascinante saga del esfuerzo centenario de la monarquía británica por establecer un nuevo orden mundial y ofrece pruebas sólidas que sugieren la identidad real del anticristo venidero. ¿Está el anticristo vivo y bien en el planeta Tierra? Muchos dicen que el anticristo está realmente vivo. Se nos dice que está esperando entre bastidores para asumir su papel como dictador mundial en el escenario mundial. Podría ser un empresario rico, un político poderoso, o podría ser alguien al acecho en algún lugar de la Iglesia, o podría haber entrado en la Iglesia y estar implementando secretamente su plan. Incluso el notable y atemporal libro del padre Vincent Miceli, El Anticristo, hace una declaración asombrosa del Papa Pío el Grande. El padre Miceli destaca su investigación de los últimos días con esto del pontífice: «Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la anti-Iglesia». El padre Miceli no pretende saber quién es el anticristo, dónde aparecerá o cuándo, pero sí alinea las señales de los tiempos, vinculando estas señales con las profecías de Daniel, el Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia primitiva y voces proféticas modernas. Muchos teólogos evangélicos creen que la evolución del mal y el cumplimiento de las señales bíblicas que ocurren en nuestros días, guerras, hambruna, plagas y enfermedades, terremotos, accidentes de tráfico, transporte rápido, escalada del conocimiento, violencia, el ocultismo y el evangelio predicado corresponden alarmantemente con el fin de la historia mundial tal como la conocemos. ¿Hasta qué punto hemos avanzado para recibir y adorar al anticristo? Parece que la guerra creciente de la sociedad contra la religión es una profecía apocalíptica clave. La moral parece evaporarse ante nuestros ojos. Se nos dice que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Imploramos misericordia al cielo mientras libramos esta guerra invisible contra Satanás y sus demonios. El anticristo se refiere a una persona específica que aparecerá al final de la era actual, justo antes del regreso de Cristo, y será la encarnación o el cumplimiento de todo mal. La palabra anticristo significa literalmente alguien que se opone a Cristo. Eso es exactamente lo que será el anticristo, absolutamente opuesto a Cristo y a su pueblo. Aunque la Biblia no entra en detalles,
Está claro que el anticristo será parte del intento final de Satanás para detener el plan de Dios para el mundo. Recuerda, Satanás se opone totalmente a Dios, y su único objetivo es bloquear los planes de Dios de todas las maneras posibles. Lo intentó al principio de la raza humana con Adán y Eva, y de nuevo, aunque sin éxito, al principio del ministerio de Jesús. A medida que se acerca el tiempo del regreso de Jesús, Satanás hará un último intento a gran escala para engañar al mundo y alejar a la gente de Cristo. ¿Está el anticristo vivo hoy? Podría ser que sí, y ese hombre vive entre nosotros. Ahora bien, nos insta a estar alertas y en guardia. También nos recuerda que Satanás siempre está activo. Como habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Cuando venga, el anticristo afirmará ser Dios, pero también negará la verdad de Cristo y se opondrá a quienes le siguen. La clave es conocer la verdad de Dios, creer la verdad de Dios y vivir según la verdad de Dios. Recuerda, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Ahora, podemos ver que el espíritu del anticristo está operando con mayor intensidad. Verás la gran apostasía donde muchas personas se apartan de la fe. Hay un nuevo vídeo esta mañana que algunos dicen que podría ser una prueba de que no estamos solos en el universo. Algo extraño está sucediendo en Jerusalén ahora mismo. La gente reporta misteriosas luces en el cielo, sonidos extraños cerca del monte del templo, e incluso sueños y visiones inusuales. Al mismo tiempo, cada vez más personas en Israel están regresando a su antigua fe, y se están registrando cambios naturales inesperados en toda la región. ¿Podrían estar todas estas cosas conectadas? ¿Estamos siendo testigos de señales de Dios, preparando al mundo para algo grande? Un milagro está sucediendo en Jerusalén. En los últimos meses, Jerusalén se ha convertido en el centro de una intensa discusión espiritual. Múltiples fenómenos extraños e inexplicables han sido registrados tanto por locales como por visitantes, eventos que muchos ahora llaman sobrenaturales. Testigos han reportado misteriosas luces brillantes apareciendo sobre el monte del templo, a veces formando patrones en el cielo que se asemejan a figuras angélicas con alas extendidas. Algunas de estas luces se movían en patrones sincronizados, dando la impresión de un ejército de ángeles flotando sobre la ciudad santa. Estas inusuales formaciones de luz se han visto de noche e incluso durante tiempo nublado o con niebla cuando ninguna condición atmosférica conocida podría explicarlas. Además de estas luces, ha habido relatos de extraños sonidos de trompeta, a veces descritos como un tono vibrante profundo que parece provenir del cielo mismo. Estos sonidos no tienen una fuente clara y fueron escuchados simultáneamente en diferentes partes de la ciudad, lo que lleva a algunos a creer que pueden ser shofares celestiales, un símbolo bíblico de la advertencia o llamado de Dios a la congregación. Otro fenómeno extraño involucra sueños y visiones. Líderes religiosos en Jerusalén han notado un aumento significativo de personas, jóvenes y mayores, que reportan sueños de seres celestiales, advertencias proféticas o imágenes vívidas del tercer templo. Curiosamente, muchos de estos informes provienen de individuos sin antecedentes religiosos. Incluso los niños han hablado clara y confiadamente sobre eventos de los que no deberían tener conocimiento, describiendo ángeles, batallas del fin de los tiempos y encuentros divinos. Algunos visitantes de Jerusalén también han descrito momentos en los que el tiempo se sintió distorsionado o donde sintieron una abrumadora sensación de presencia divina cerca de lugares sagrados como el Muro Occidental o el Monte de los Olivos. A lo largo de la Biblia, Dios ha usado señales sobrenaturales para revelar su voluntad o para señalar transiciones importantes. En 2 Reyes 6, 1-17, el profeta Eliseo oró para que los ojos de su siervo se abrieran, y de repente vio las colinas llenas de caballos y carros de fuego, un ejército celestial enviado para proteger al pueblo de Dios. En Lucas 2, en el nacimiento de Jesús, una multitud de huestes celestiales apareció, alabando a Dios en los cielos. De manera similar, el libro de Apocalipsis describe escenas de fuerzas angélicas moviéndose por los cielos para llevar a cabo el juicio y la protección divinos. Lo que está sucediendo en Jerusalén hoy, especialmente los avistamientos de luces con forma de ángel, parece reflejar esos relatos. ¿Estamos siendo testigos una vez más de una presencia angélica preparando el camino para el próximo movimiento de Dios? En Lucas 9 y 11, Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría escenas aterradoras y grandes señales del cielo.
Las recientes apariciones en Jerusalén parecen encajar exactamente con esa descripción. Ya sean luces en el cielo que se asemejan a ángeles, sonidos inexplicables, sueños proféticos o un despertar espiritual entre la gente, algo está claramente sucediendo. Lo que lo hace aún más convincente es que Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad. La Biblia dice que una vez más se convertirá en el escenario de sus actos finales antes del regreso de Cristo. Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad. Cuando observamos todo lo que está ocurriendo en Jerusalén hoy, las tensiones crecientes, las señales proféticas e incluso los acontecimientos sobrenaturales, debemos detenernos y preguntarnos, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué esta antigua ciudad, más pequeña que la mayoría de las capitales modernas, sigue captando la atención mundial? Sabes, no San Francisco, no Los Ángeles, no Moscú, no París, sino Jerusalén estaría en el corazón de los acontecimientos del fin de los tiempos. Desde el principio, Jerusalén no fue solo otra ciudad. Fue elegida por Dios mismo como un lugar donde su presencia moraría y donde su pacto sería revelado. En 2 Crónicas 6, Dios dijo, «He escogido a Jerusalén para que mi nombre esté allí». Mucho antes de convertirse en la capital de Israel, ya era una capital espiritual, el mismo lugar donde Abraham fue probado, ofreciendo a Isaac en el monte Moría, que más tarde se convertiría en el sitio del templo de Salomón. Esta selección divina hizo de Jerusalén más que una ciudad. Se convirtió en un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, el corazón visible de un pacto invisible. Ese pacto cobró vida cuando se construyó el primer templo, como se registra en 1 Reyes 8. Cuando el arca del pacto fue traída al templo, la gloria del Señor llenó la casa con una densa nube. Fue una señal visible de que Dios moraba entre su pueblo. Durante generaciones, Jerusalén fue el centro de adoración, sacrificio y perdón, todo centrado en la promesa de pacto de relación y redención. Fue aquí donde Dios mostró su deseo no solo de gobernar desde el cielo, sino de habitar entre su creación. Incluso después de la destrucción del primer y segundo templo, el recuerdo de la presencia de Dios en Jerusalén ha permanecido vivo en los corazones de los creyentes durante miles de años. Pero el papel de Jerusalén en el plan de Dios no se detuvo con el templo. También fue la ciudad donde Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado. El nuevo pacto, el cumplimiento último de la promesa de Dios, fue sellado en una colina justo a las afueras de Jerusalén. Jesús, el Hijo de Dios, murió y resucitó en este mismo lugar, conectando para siempre a Jerusalén con la salvación para toda la humanidad. Lloró sobre Jerusalén, oró en agonía en Getsemaní y finalmente ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, prometiendo que un día regresaría al mismo lugar. Jerusalén no es solo parte de la historia bíblica, es el escenario donde se desarrolló el plan eterno de Dios y donde se desarrollará de nuevo. Ahora, avancemos hasta nuestro tiempo. A pesar de miles de años, Jerusalén sigue siendo la ciudad más disputada de la tierra. Las naciones debaten sobre ella. Se han librado guerras por ella, y los planes de paz se han centrado en ella. ¿Por qué? Porque la Biblia lo predijo. Zacarías 12, 3 profetizó, en aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que intenten levantarla se lastimarán. En otras palabras, Jerusalén se convertirá en una carga internacional, un punto de conflicto global. ¿No es eso exactamente lo que estamos viendo hoy? Cada vez que se discute Jerusalén en las Naciones Unidas o en las conversaciones de paz, algo sale mal. La ciudad permanece intocable, inamovible, tal como dijo Dios. Pero hay más. Según Zacarías 14, 4, cuando Jesús regrese, sus pies se posarán en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Esta montaña se partirá en dos, desencadenando una serie de cambios geológicos e hidrológicos, eventos que los científicos ahora dicen que son geológicamente posibles basándose en las líneas de falla bajo el Monte de los Olivos. Así, una vez más, la Biblia demuestra ser verdadera, y Jerusalén permanece en el centro del calendario profético de Dios. De cara al futuro, el tercer templo está siendo preparado. Los objetos sagrados están listos. Han llegado novillas rojas. Los sacerdotes están siendo entrenados. Todo esto, una vez más, gira en torno a Jerusalén. Dios promete a Jerusalén. Hay dos pasajes importantes en la Biblia donde Dios promete bendecir a quienes apoyen a Jerusalén y maldecir a quienes no lo hagan.
El primero se encuentra en Génesis 12, 1. En este pasaje, Dios hace promesas a Abraham. Dios promete a Abraham tierra. La primera parte de la promesa de Dios a Abraham fue la tierra. Hoy la tierra se llama Israel. Esta promesa se repite en Génesis 15 a 17. Éxodo 23, 28-31 describe el límite de la tierra como extendiéndose desde el Mar Rojo hasta el desierto del río Éufrates. Una descripción más detallada de la tierra prometida se da en Números 34, 1-13. Dios promete hacer de Abraham una nación. La segunda parte de la promesa a Abraham fue que él, a través de sus descendientes, se convertiría en una nación. Esta promesa se repite en Génesis 17, 4. Israel se convirtió en una gran nación después de salir de Egipto. Hoy ocupan solo parte de la tierra que Dios les había prometido. Pero algún día Dios les dará toda la tierra que prometió. Cristo gobernará en este reino como Rey de Israel. Dios promete bendecir y proteger. Tercero, Dios prometió proteger a la nación de Israel. Dios prometió bendecir a las naciones que bendicen a Israel. Pero cualquiera que desprecie, degrade o busque dañar a Israel será maldecido por Dios mismo. Esta es la razón para apoyar a Israel. Cualquier nación en el mundo que busque dañar a Israel encontrará la ira de Dios sobre ella. La ira de Dios vendrá cuando Él elija. Para algunos, no ocurrirá hasta el fin del mundo. Otro pasaje importante se encuentra en Génesis 27, 29. Tiene la misma idea que Génesis 12, 2-3. Dios castigará los pecados del antisemitismo. Cuarto, Ezequiel 25 demuestra que Dios castigará los pecados del antisemitismo y el antijudaísmo. Dios no solo castigará a quienes ataquen a Israel, sino que castigará a quienes se regocijen de que Israel sufra. Eventualmente, Dios destruyó una nación porque atacó a Israel. Otra nación fue destruida porque se regocijó cuando Israel fue atacado por otra nación. Además, otra nación fue destruida porque buscó venganza contra Israel. Una nación fue castigada porque afirmaron que Israel no tenía una relación especial con Dios. Este último punto es una advertencia para aquellos que enseñan a milenialismo, postmilenialismo y preterismo. Estos puntos de vista teológicos del fin de los tiempos están enseñando que la Iglesia ha reemplazado a Israel. Estos puntos de vista también se llaman teología del reemplazo. Afirman que Dios ha terminado con Israel. Ignoran la verdad de que Jerusalén es el foco del mundo. La Biblia enseña que Dios ama tanto a judíos como a gentiles. Pero Dios tiene un amor y un plan especial para su pueblo escogido. Nuestro Dios es un Dios que busca relaciones. No es un Dios frío y estéril. Quiere que lo amemos y lo busquemos. Los milagros para Israel. Ciertamente, el que vela por Israel no dormitará ni dormirá. El ángel que protege a Israel siempre estará allí, siempre despierto y listo para proteger a Israel. Por eso los milagros de Dios para Israel no se detuvieron allí. Donde Él no está presente, me refiero físicamente, Él todavía muestra su fuerza y poder a través del arcángel. Volvamos al 5 de junio de 1967, que marcó el comienzo de la Guerra de los 6 días. Durante ese tiempo, Dios cumplió sus antiguas promesas a Israel donde proclamó a Jerusalén como la ciudad donde he escogido para mí poner mi nombre. Cuando comenzó la guerra, Jerusalén era una ciudad dividida. Bajo el control de Jordania tras la Guerra de Independencia de 1948, los lugares más sagrados de Israel, el Muro Occidental y el Monte del Templo, estaban prohibidos para los judíos. Israel había ganado su guerra de independencia pero había perdido la mitad oriental de Jerusalén a manos de la Liga Árabe. Los jordanos anexaron Jerusalén Este, que se deterioró bajo su gobierno. Destruyeron todas las sinagogas excepto una en el barrio judío, junto con rollos de la Torá y libros. La libertad religiosa era inexistente. Los árabes palestinos se llamaban a sí mismos árabes, no palestinos, ya que Arafat no había cambiado sus nombres a palestinos para sus propósitos políticos. Jordania nunca consideró a Jerusalén como su capital o la capital palestina. Sin embargo, el prólogo de la Guerra de los 6 días se remonta a la anexión de Jordania de Jerusalén Este y Cisjordania en 1950. Durante los siguientes 20 años, los frecuentes enfrentamientos contribuyeron a la acumulación de la guerra. Entre ellos, Egipto,
armado con armas soviéticas, cerró el canal de Suez a la navegación israelí. En 1959, Yasser Arafat fundó la Organización para la Liberación de Palestina con el objetivo de destruir Israel. Se celebraron 3 cumbres árabes para planear la aniquilación de Israel. Desde los altos del Golán, Siria bombardeó a civiles israelíes en la Galilea de abajo. Los enfrentamientos se intensificaron durante 1966 a 1967. Luego, en mayo de 1967, Egipto declaró la guerra a Israel. Radio El Cairo transmitió un mensaje ominoso: la existencia de Israel ha continuado demasiado tiempo. Ha llegado la batalla en la que destruiremos a Israel. Semejante charla amenazante de Egipto, a la que se unieron Siria, Jordania e Irak, y apoyada por Kuwait, Arabia Saudita, Argelia y Sudán, puso al ejército de la pequeña nación judía en alerta máxima. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, también habían sido testigos de una formidable acumulación de tropas y armamento en el desierto del Sinaí, lo que representaba una enorme amenaza. Tan seguros estaban los israelíes de la derrota, que prepararon 40.000 ataúdes. Al darse cuenta de que serían ampliamente superados en número en la batalla, los israelíes pusieron en práctica una audaz estrategia preventiva que se basaba en la velocidad y el secreto. Fue llamada Operación Foco. Los líderes militares de Israel determinaron que la única forma de derrotar a la Fuerza Aérea de Egipto, muy superior y la más grande de Oriente Medio, era realizar un ataque preventivo y neutralizar todos los aviones mientras aún estaban en tierra. Sus pilotos habían entrenado mucho y bien para una misión así, y el 5 de junio, la pusieron en marcha. La Operación Foco sigue siendo una de las campañas aéreas más exitosas de la historia militar. Durante la Guerra de los 6 días, la Fuerza Aérea israelí destruyó 452 aviones enemigos, perdiendo solo 46 de los suyos. Durante la breve guerra, Israel ganó los altos del Golán a Siria, el Sinaí a Egipto, y Judea y Samaria, Cisjordania, y la Ciudad Vieja y los lugares sagrados de Jerusalén a la ocupación jordana. Israel cuadruplicó su tamaño. Pero quienes lucharon en esa guerra coinciden en que fue más que genio militar y valentía lo que llevó a la victoria. También hubo numerosos milagros. Casi todas las personas creyeron que la intervención sobrenatural de Dios aseguró su victoria. Si no, como durante 3 horas los aviones de la Fuerza Aérea de Israel destruyeron aeronaves en una pista de aterrizaje egipcia tras otra, y sin embargo los egipcios no avisaron por radio para informar a sus fuerzas sobre los inminentes ataques aéreos. Bidesman, quien más tarde sirvió como presidente de Israel, dijo simplemente: el dedo de Dios. Muchos testigos oculares contaron que aviones más antiguos que habían estado plagados de problemas se comportaron sorprendentemente bien ese día. Los miembros del escuadrón que pilotaban los viejos bombarderos Vautour dijeron que el 5 de junio, los antiguos aviones operaron sin una sola falla. Un proyectil enemigo que impactó directamente en una pila de municiones milagrosamente no explotó. Un recluta de infantería israelí que patrullaba con otro soldado informó de un encuentro con un camión cargado con 18 soldados egipcios bien armados. Los 2 israelíes, equipados con armas inadecuadas, creyeron que se enfrentaban a una muerte segura. Sin embargo, los árabes, con aspecto de pánico, no les dispararon y obedecieron inmediatamente cuando el soldado israelí gritó: «¡Manos arriba!». Más tarde, le preguntó a un sargento egipcio por qué no habían disparado a los soldados israelíes. La respuesta: «Se me congelaron los brazos. Se paralizaron. Todo mi cuerpo se paralizó. Y no sé por qué». Los árabes no solo cedieron a sus miedos y agitaron banderas blancas de rendición. Un comandante de tanque explicó más tarde que se rindió a un número mucho menor de tanques judíos porque vio un espejismo del desierto que le hizo ver cientos de tanques israelíes. Algunos corresponsales militares, incluso una persona no religiosa, deben admitir que esta guerra se libró con ayuda del cielo. Antes de la Guerra de los 6 días, el alcalde de Jerusalén, Teddy Koyek, le había pedido a la vocalista Naomi Shemer que escribiera una canción en honor a Jerusalén para el Festival de la Canción Israelí el Día de la Independencia de 1967. Ella accedió y escribió el himno Jerusalén de Oro, que fue la primera canción escrita sobre la ciudad en 19 años de ocupación jordana. Un mes después, las victorias en la Guerra de los 6 días le dieron la oportunidad de componer un nuevo verso sobre la reunificación de Jerusalén. Se convirtió en un éxito. Jerusalén de Oro,
la ciudad eterna y amada tanto por judíos como por cristianos, la cuna de sus fes. Es un hito trascendental en la historia mundial donde el Dios de Abraham, Isaac y Jacob una vez más demostró su derecho a la tierra de Israel. Recordemos que casi 2 décadas de control jordano no impidieron que los judíos recordaran Jerusalén. El latido mismo de su patria durante 3000 años estuvo consagrado cada día en cada oración en cada nación de todo el mundo donde los judíos estuvieron dispersos durante milenios. Pregúntate, sin la mano de Dios y la protección del arcángel Miguel, ¿cómo podría Israel haber convertido la derrota en victoria de una manera tan majestuosa? Dios protegió a Israel en el desierto. Mientras Israel viajaba por el desierto, Dios nunca los dejó. Dios dejó que el arcángel caminara cerca para acompañar a su pueblo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios comenzó a guiar a la nación con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Estas sirvieron para guiar a Israel a través del desierto para que el ángel pudiera mantenerlos protegidos cuando fuera necesario. Las provisiones de Dios incluyeron todo el sustento necesario, tanto alimentos como agua que Israel necesitaría durante su travesía de 40 años por el desierto. Éxodo 16, 12-15 muestra que Dios hizo esto en forma de maná y codornices. En Éxodo 3 y 25, Dios dio a los israelitas agua limpia para beber. Otra provisión del Señor fue el tabernáculo mismo, que representaba la purificación de los israelitas por sus pecados mediante ofrendas a Dios. Si bien el tabernáculo es importante para entender al pueblo judío y su relación con Dios, es un tema mucho más profundo de lo que se puede explicar en esta pregunta. Dios también dio a los israelitas la ley, incluidos los 10 mandamientos. Dios usó la ley como una provisión para mantener a los israelitas en buena moral en mente y sanos, fuertes y libres de enfermedades en el cuerpo. Finalmente, los protegió de sus enemigos, los amalecitas. El Señor proveyó para los israelitas tanto física como espiritualmente mientras vagaban por el desierto, y se aseguró de darles todo lo que necesitaban para sobrevivir. El fin de los tiempos y el tercer templo. El anticristo declara que es Dios mientras está sentado en el templo. Estos 2 pasajes nos ayudan a entender que el templo debe existir a mediados de la tribulación para que el anticristo pueda sentarse en el templo. El templo debe estar construido para ese momento. Esto significa que el templo podría construirse antes de que comience la tribulación. También podría construirse antes del rapto. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que el templo podría construirse antes o después del rapto. Pero el templo se construye antes de que el anticristo se declare Dios. Jesús les abrió los ojos y los corazones a la verdad de la santa palabra de Dios. La Biblia se lee desde Génesis hasta el final de Apocalipsis. Cuando Jesús regrese por segunda vez para evitar que la humanidad se mate unos a otros y tome el control de la tierra para reinar durante 1000 años, entonces Jesús hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. Jesús es la única esperanza para el mundo. Con el nacimiento de la novilla roja, se cumple uno de los requisitos previos más importantes para la construcción del tercer templo. La Biblia enseña claramente que un nuevo templo, el tercer templo, será construido en algún momento para que se cumplan varias profecías relativas a la segunda venida de Cristo. La Biblia afirma que el tercer templo estará allí durante el periodo de la gran tribulación. El profeta Daniel se refiere a este templo cuando dice que el príncipe que ha de venir, es decir, el anticristo, entrará en él y detendrá los sacrificios a mediados de la tribulación, y por una semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El apóstol Pablo lo menciona cuando declara que el hombre de iniquidad profanará el templo entrando en él y declarándose Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Jesús también habló de esta abominación de la desolación en su segunda venida en el discurso del Monte de los Olivos, indicando que un templo será destruido en ese momento. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El tercer templo también se menciona en el libro de Apocalipsis cuando se le dice al apóstol Juan que lo mida,
Entonces me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el atrio de afuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo se reconstruirá el templo? La Biblia no revela la respuesta a esta pregunta. Todo lo que dice con certeza es que el templo existirá cuando el anticristo se revele y que estará allí en el momento de la tribulación. Dado que esto ocurrirá solo 3 años y medio después del inicio de la tribulación, algunos han concluido que es probable que el templo se reconstruya antes de que comience la tribulación debido a la improbabilidad de completar un templo tan magnífico en tan poco tiempo. Por otro lado, el templo puede erigirse con bastante rapidez porque los judíos han propuesto planes para simplemente erigir primero un templo tienda como el tabernáculo de Moisés. El Instituto del Templo ya ha preparado todo para este propósito y ha estado entrenando sacerdotes de la línea levítica para prepararse para esta eventualidad. La otra pregunta es la del dónde. El próximo templo solo se puede construir donde se levantaron los 2 templos anteriores porque el lugar santísimo debe estar en el mismo lugar exacto. Pero ahora hay muchas controversias sobre dónde se ubicó exactamente el último templo, en el monte del templo o ni siquiera en el monte del templo, sino al norte o al sur de este. La mayoría de los eruditos todavía tienen la firme convicción de que los antiguos templos se erigían donde ahora se encuentra la cúpula de la roca. Esta creencia puede ser errónea, pero aparentemente no hay forma de probar la ubicación exacta sin realizar excavaciones arqueológicas en él. Monte del Templo, algo que actualmente está prohibido por los musulmanes, así como por las leyes nacionales. Si el tercer templo ha de construirse donde ahora se encuentra la cúpula de la roca, entonces esa estructura musulmana debe ser retirada primero por el hombre o por Dios. Podría, por supuesto, ser reducida a cenizas por un misil o por un terremoto. Nadie lo sabe. Un grupo creciente de cristianos, sin embargo, siente una gran pasión por el tercer templo. Algo podría suceder para crear una oleada de orgullo nacionalista que exigirá un nuevo templo. Este evento catalítico podría ser el descubrimiento del Arca del Pacto, o quizás en un sitio de excavación cercano, o un evento político que se produzca. Existe la posibilidad de que los templos antiguos no estuvieran ubicados donde actualmente se encuentra la cúpula de la roca. Hay pruebas sólidas de que su ubicación estaba al norte de la cúpula y de que el altar de sacrificio dentro de la cúpula era el que Salomón construyó en medio del atrio para manejar los miles de sacrificios especiales que ofreció al Señor el día en que se dedicó el primer templo. Si es así, entonces el tercer templo podría construirse al norte de la cúpula de la roca, colocando la cúpula en el atrio de los gentiles. Esta podría ser la solución que el anticristo presentará cuando negocie la paz entre judíos y árabes. Todavía no estamos seguros. El nacimiento de la nueva novilla roja, que aún debe ser confirmada como candidata adecuada para la ofrenda sacrificial, cumplió un requisito previo importante para la construcción del tercer templo, que definitivamente estará allí al final de los tiempos según el Antiguo y Nuevo Testamento. El templo podría erigirse al principio de la tribulación en forma de templo tienda como el tabernáculo de Moisés, con una estructura más permanente construida eventualmente alrededor y encima de él. El anticristo profanará este templo a mediados de la tribulación. El tercer templo será destruido en la segunda venida de Jesucristo. Aparecerá el cuarto templo, desde el cual Jesús reinará sobre toda la tierra. Se describe en detalle en Ezequiel 40, 46. Las palabras del Señor resuenan fuerte y verdaderas. Un pequeño detalle que, sin embargo, cuando se examina y armoniza cuidadosamente, puede inculcar mucho significado, sentido e instrucciones a quienes siguen su palabra. Alabado sea el Señor, y que venga muy pronto. Si los cristianos son raptados y el templo no existe en Jerusalén, entonces el templo será construido durante la primera parte de la tribulación que sigue. Sobre la reconstrucción, algunos creen que no importa. Continúa siendo más como Cristo cada día, cada hora, cada minuto. Hemos tenido muchas victorias por la gracia de Dios. Toda alabanza a nuestro Rey y Salvador inmortal, Jesucristo, nuestro Señor. A por ello, gente. Sin retirada, sin rendición. El Mesías nunca perdió el control de la tierra o de su gente. Hará todo lo que quiera, justo a tiempo. La verdad es que Jesús es el nuevo pacto y el nuevo templo.
Nadie irá al Padre si no es por medio de Él. Él también fue el sacrificio final. El arrepentimiento diario continuo es el camino, y la verdad es la senda. Dios está reuniendo a su pueblo de vuelta a Israel. Más de 3 millones de judíos han dejado sus hogares e inmigrado a Israel desde 1948, un movimiento que se conoce como hacer aliyá. Bíblicamente, mudarse a Israel o ascender a Jerusalén se conoce como subir, y salir como bajar. La palabra aliyá significa subir o ascender. El número de europeos que realizan este movimiento también ascenderá notablemente a raíz de los brotes virulentos y violentos de antisemitismo, como los que no hemos visto desde el ascenso del Tercer Reich. Es bastante asombroso lo rápido que el mundo ha olvidado su historia. Pero el pueblo de Israel ha prometido nunca olvidar y está abordando aviones de vuelta a la tierra de sus padres. Dios los llevará a casa. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había desterrado. Los milagros de las promesas de Dios a Israel continúan desarrollándose, lo bueno, lo malo y lo feo. En muchísimos lugares, las Escrituras nos preparan para el hecho de que Dios planeaba traer a su pueblo de vuelta a su tierra por las buenas o por las malas. Con el antisemitismo descontrolado en todo el mundo, muchos judíos están decidiendo ahora que estarían más seguros en un Israel asolado por la guerra bajo la protección de las FDI de lo que están en Europa y están escapando mientras aún pueden. Están siendo cazados y acosados de vuelta a la tierra dada a sus padres. Tal como dijo la Biblia en Jeremías 16, 15-16, la reunión del pueblo de Dios a su tierra es una de las profecías más frecuentemente predichas en la Biblia. Ha habido judíos viviendo allí mucho antes de 1948, comprando propiedades y trabajando la tierra, y las olas de inmigración siguen llegando. En Isaías 11:11. Dios prometió extender su mano para reunir a Israel de los 4 rincones de la tierra por segunda vez. La primera vez fue de las tierras del exilio babilónico. También sabemos por Oseas 3, 4-5 que ocurriría en los últimos días. Amós 9 y 15 nos dice que nunca más serán desarraigados. El primer ministro de Israel, Netanyahu, difundió su mensaje a través de las redes sociales: me gustaría decir a todos los judíos de Europa y a los judíos de todas partes, Israel es el hogar de todo judío. Israel se está preparando y pidiendo una inmigración masiva desde Europa. No importa lo que suceda, los hijos de Dios volverán a casa. Dios es fiel a todas sus promesas y a su pueblo del pacto, Israel. Mientras observamos con tristeza los acontecimientos que sacuden el mundo, sabemos que nuestro Dios soberano todavía tiene el control. Él continúa llevando a cabo sus planes y propósitos, atrayendo todas las cosas hacia sí. Habrá un tiempo, tal como Yeshua predijo, en que el pueblo judío finalmente clamará desde la tierra de Israel para dar la bienvenida a su Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Debido a que los antiguos israelitas fueron al cautiverio por sus pecados y perdieron su prominencia nacional, muchos se han preguntado qué les depara el futuro a sus descendientes. En realidad, la Biblia revela que les espera un futuro brillante a estos pueblos. Cuando Cristo regrese a la tierra y establezca el reino de Dios, restaurará a un Israel arrepentido a su posición de liderazgo en el mundo. Un pueblo humilde y obediente servirá entonces en la capacidad que Dios les designó. Ciertamente, en el viaje para proteger y reunir a su pueblo de vuelta a la patria de Israel, Dios siempre extenderá su mano para protegerlos mientras permite que el arcángel Miguel siempre esté a nuestro lado para apoyarnos. Dios está ahí para todos. El amor de Dios es infinito. Él da la bienvenida a todos, incluso a los no israelitas. Si bien Dios eligió trabajar con la antigua nación de Israel, esta decisión no excluyó a personas de otras naciones, gentiles, de llegar a comprender a Dios y servirle. Dios instruyó a los antiguos israelitas que debían respetar a los pueblos de otras nacionalidades que venían a vivir entre el pueblo escogido de Dios. En cuanto a la observancia de la Pascua, Dios dijo: y cuando un extranjero mor con vosotros y quiera celebrar la Pascua al Señor, que sean circuncidados todos sus varones, y entonces que se acerque y la celebre, y será como un nativo de la tierra. Porque ninguna persona incircuncisa la comerá. Mostrando equidad para todos, Dios continuó: una misma ley habrá para el nativo y para el extranjero que habite entre vosotros. Más tarde, Dios añadió: ni maltratarás al extranjero,
ni lo oprimirás, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Cuando el Espíritu Santo fue concedido a los seguidores de Jesús y la Iglesia del Nuevo Testamento fue establecida el día de Pentecostés, las personas en esta congregación inicial eran inicialmente judíos, descendientes de Judá, una de las 12 tribus que componían el antiguo Israel. Debido a que Dios había elegido y trabajado específicamente con sus antepasados y ahora continuaba haciéndolo, se entendían a sí mismos como parte de la comunidad de Israel, lo que les daba acceso a los pactos de promesa de Dios. Estos judíos que fueron los primeros cristianos no comprendieron del todo que Dios también iba a traer a los gentiles a la Iglesia. A través de una concesión milagrosa del Espíritu Santo a un gentil llamado Cornelio y a su casa, así como Dios había hecho anteriormente por los judíos el día de Pentecostés, Pedro y los miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento llegaron a entender que Dios también estaba llamando a personas de diferentes orígenes étnicos. A lo largo de la historia, naciones poderosas han surgido y caído. Imperios han gobernado con fuego y hierro, pero ninguno ha atraído la mirada del cielo y la tierra como Israel, una tierra elegida por Dios, un pueblo apartado. Y, sin embargo, un pueblo que apartó su rostro de su propio Mesías. Los profetas les advirtieron, las señales los rodearon, y aún así traspasaron a aquel que vino a salvar. Pero la historia no ha terminado. Enterrada en lo profundo de antiguas profecías yace una promesa que se niega a morir, que un día Israel mirará a quien traspasaron y creerá. Quizás, solo quizás, esto no se trata solo de Israel. Quizás también se trata de ti. Podrías ser israelí o simplemente alguien que camina por la vida sin darse cuenta. Pero tómate un momento para reflexionar, ¿te has apartado del Señor a sabiendas o no? Escucha atentamente. Al igual que Israel, nuestros corazones pueden regresar. Israel le dio la espalda a Dios. Durante siglos, el pueblo judío ha vivido bajo un velo espiritual, una ceguera que les ha impedido reconocer al mismo Mesías que vino de entre ellos. Aunque Jesús cumplió cada profecía predicha en las Escrituras, naciendo en medio de ellos, caminando entre ellos, sanando a sus enfermos y enseñando con autoridad divina, finalmente fue rechazado. En lugar de abrazarlo, lo entregaron a los gentiles, lo condenaron injustamente y lo crucificaron. Lo que hace esto aún más trágico es que, hasta el día de hoy, muchos líderes religiosos judíos continúan difundiendo afirmaciones profundamente ofensivas sobre Jesús. Algunos escritos rabínicos alegan que nació de adulterio, que practicaba la hechicería y que fue condenado al infierno por desviar a Israel. A los ojos del judaísmo tradicional, Jesús no es el Mesías, sino un impostor, un blasfemo que merece rechazo en lugar de reverencia. Sin embargo, incluso este doloroso rechazo fue predicho en las Escrituras. El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos 11 y 25, se refiere a ello como un endurecimiento parcial de Israel, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este ceguera espiritual que ha ensombrecido durante mucho tiempo al pueblo judío no fue una maldición de venganza, sino una estrategia divina, parte del diseño redentor de Dios. En su soberana sabiduría, Dios permitió la incredulidad temporal de Israel para abrir la puerta de la salvación a los gentiles. A través de su rechazo, el mensaje del Evangelio fue llevado más allá de las fronteras de Israel, extendiéndose a toda tribu, lengua y nación. Pero este endurecimiento nunca fue para siempre. La historia no ha terminado. Dios no ha terminado con Israel. Llegará el momento, y ya se acerca, en que los ojos del pueblo judío se abrirán. El momento del engaño dará paso a la revelación. El dolor de la traición se convertirá en el suelo donde la verdad eche raíces. Comenzarán a comprender las Escrituras de nuevo, y el velo que durante mucho tiempo ha cubierto sus corazones será levantado, como lo predijeron los profetas y lo afirmó Pablo. Un gran despertar espiritual comenzará entre el pueblo de Israel. Sus corazones volverán al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y a Jesucristo, a quien una vez rechazaron, ahora reconocido como el verdadero y único Mesías. La puerta del Evangelio, una vez abierta a las naciones, ahora se abrirá de nuevo de par en par para que entre el remanente de Israel. Cuando llegue ese día, como escribe Pablo en Romanos 11, 1-15, que será su aceptación, sino vida de entre los muertos. Será un momento de resurrección, no solo para Israel, sino para el mundo entero.
El regreso del pueblo judío a su Mesías señalará la aproximación del fin de la era y la cercanía del regreso del Señor en gloria. La advertencia de Jesús. A medida que los ojos del pueblo judío comienzan a abrirse y el velo de la ceguera espiritual se levanta, se instalará una profunda comprensión, una conciencia dolorosa de que han puesto su confianza en un falso Mesías. Este despertar no vendrá sin dolor. El sentimiento de traición removerá en sus corazones una mezcla de miedo, angustia y remordimiento. Lo que parecía ser el amanecer de la tan esperada paz de repente será expuesto como una trampa. Ese mismo momento, marcado por la profanación del templo por parte del anticristo, encenderá no solo una ola de persecución, sino también un avivamiento espiritual dentro de un remanente fiel de Israel. Sus ojos ya no verán al anticristo como un salvador, sino como lo que realmente es, el enemigo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este despertar, aunque nacido del dolor, será un paso crucial hacia el cumplimiento de lo que los profetas predijeron. Jesucristo mismo dio una solemne y urgente advertencia sobre este momento preciso. Hablando en su discurso profético en el Monte de los Olivos, dijo en Mateo 24, 15-16, Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En estas palabras, Jesús no solo afirmó la autoridad de la visión de Daniel, sino que también dio instrucciones prácticas e inmediatas. Su advertencia no fue simbólica, fue literal. Cuando aparezca esta señal profética, no hay tiempo para debatir ni dudar. Será la señal clara de que ha llegado el tiempo del juicio divino, y escapar será la única opción. En ese mismo momento, el anticristo desatará una persecución violenta contra el pueblo judío, apuntando especialmente a aquellos que rechazan su pretensión de divinidad. Lo que comenzó como un acuerdo de paz diplomático ahora será expuesto como una trampa satánica. El remanente fiel, aquellos que se niegan a someterse a su blasfemia, serán cazados, desplazados y forzados a huir a desiertos, montañas y regiones desoladas para sobrevivir. Sin embargo, la furia del anticristo no se satisfará con el exilio o la supresión. Su odio por Israel escalará hasta culminar en una ofensiva final aterradora. Las Escrituras profetizan claramente que reunirá los ejércitos del mundo para cercar Jerusalén, decidido a aniquilarla por completo. El profeta Zacarías habló de este momento catastrófico en Zacarías 14, 2, porque yo reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el remanente del pueblo no será cortado de la ciudad. Israel estará al borde mismo de la extinción, rodeada por las fuerzas de la oscuridad, abandonada por aliados terrenales, despojada de sus defensas y vaciada de fuerza. Desde todo punto de vista humano, la esperanza habrá desaparecido. El templo será profanado. Los sacrificios detenidos. El pueblo destrozado. La nación que una vez gritó, no tenemos más rey que César, ahora se encontrará sin rey, sin escudo y aparentemente sin futuro. Pero es en esta hora más oscura que la luz de la gracia irrumpirá. Zacarías 12 y 10 es una asombrosa promesa de esperanza, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Entonces mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por hijo único, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Este luto no será en vano. Será el comienzo de un arrepentimiento nacional, un clamor de corazones rotos, y el tan esperado reconocimiento del verdadero Mesías. Aunque todo parezca perdido, Dios no ha terminado con su pueblo. Dios no ha abandonado a Israel. Lo que parecía ser el fin, el colapso de Israel bajo el peso aplastante de la traición, el asedio y la aniquilación inminente, se convertirá en el escenario para el acto más extraordinario de misericordia y poder divino en la historia. En ese momento crítico de angustia y devastación, se desarrollará el tan esperado milagro profético. En medio de la guerra, rodeado por los ejércitos de la oscuridad, el remanente fiel de Israel tendrá sus ojos completamente abiertos. El velo caerá, y finalmente contemplarán lo que generaciones anteriores no pudieron ver, el verdadero Mesías, no una mera figura política, no un libertador terrenal, sino Jesucristo, a quien traspasaron. Lo que antes llenaba sus corazones de negación y resistencia ahora será reemplazado por reconocimiento, luto y arrepentimiento. Pero Cristo no regresará como el siervo sufriente como lo hizo la primera vez.
Ahora viene como el juez justo, el rey conquistador, el señor de los ejércitos. Su regreso será público, literal y asombroso en su gloria. No descenderá en secreto ni simbólicamente. Descenderá con poder del cielo, liderando los ejércitos del cielo para luchar no solo por el alma de Israel, sino también en su tierra. Este momento marcará un punto de inflexión dramático, el plan divino avanzará a una nueva y gloriosa fase, la restauración espiritual y nacional de Israel. Una de las maneras en que Dios asegura a su pueblo su amor por ellos es describiéndose a sí mismo como su esposo. Por ejemplo, el profeta dice a Judá: tu hacedor es tu marido, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Israel a menudo demostró ser una cónyuge infiel, cometiendo adulterio espiritual al adorar dioses falsos y abandonar al Señor. De hecho, fue debido a la idolatría que Dios pronunció esta palabra a través de Jeremías 3, 8-10, y vi que a la infiel Israel, por haber cometido adulterio, le había dado yo carta de divorcio y la había despedido. Con todo, su hermana, la pérfida Judá, no tuvo temor, sino que también fue y cometió adulterio. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto, su hermana la pérfida Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, dice Jehová. Dios advierte a Judá contra cometer los mismos errores que Israel, sus vecinos del norte, habían cometido en su idolatría. Israel había contaminado la tierra y quebrantado su pacto con Dios. Debido a la enormidad de su pecado, Dios castigó a Israel. Él ilustra ese castigo así: se divorció de Israel y los envió lejos. Una referencia a la invasión asiria que resultó en la expulsión de Israel de su patria. Incluso dado el ejemplo del divorcio de Israel, Judá permaneció infiel, como si desafiara a Dios a infligirles un castigo similar. Con justa causa, Dios, el esposo fiel, se divorció de Israel, su esposa infiel. Para empeorar las cosas, Dios había preguntado: si un hombre se divorcia de su mujer y ella se aparta de él y se casa con otro hombre, ¿debería él volver a ella? La respuesta, según la ley mosaica, era no. Un hombre que se había divorciado de su mujer no podía volver a casarse con ella. Según la metáfora de Dios, Israel parece estar en una situación desesperada. Ha sido divorciada por Dios y, según la ley, nunca podrá ser aceptada de nuevo. A lo largo de los siglos, algunos cristianos han afirmado que el insignificante número de judíos que poseen fe salvadora en Jesús indica que Dios ha abandonado a su pueblo Israel y lo ha reemplazado con un gran número de gentiles creyentes. Nada más lejos de la verdad. Pero luego viene un giro sorprendente: la misericordia de Dios interviene. Para refutar esta afirmación errónea, el apóstol Pablo usó el Antiguo Testamento para probar que Dios no ha abandonado a Israel y que todas sus promesas a su pueblo escogido siguen siendo válidas. En Romanos 9 y 11, Pablo explicó por qué el Evangelio del Mesías Jesús representa la verdadera fe judía, a pesar de que solo una minoría de judíos cree en Jesús y el liderazgo espiritual judío lo considera un apóstata. Pablo deja claro que la salvación se basa en la elección soberana de Dios, como también sabían los antiguos profetas. Dios escogió a Jacob pero no a Esaú. En los días del profeta Elías, reservó 7.000 personas en Israel que se negaron a inclinarse ante el dios pagano Baal. En Romanos 9, 24-29, Pablo continúa mostrando el compromiso eterno de Dios de cumplir todo lo que ha prometido a su pueblo Israel, los descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. En Romanos 10, Pablo citó de Deuteronomio, Isaías y Joel para probar que el rechazo de Israel a Jesús no fue una sorpresa. Los profetas ya lo habían profetizado, y es parte del plan eterno de Dios. De hecho, Dios diseñó su plan para usar el fracaso espiritual de Israel para llevar el Evangelio a los gentiles. Como resultado, los gentiles salvos se convertirían en la maravillosa herramienta en la mano de Dios para provocar a los judíos a la salvación, como Moisés profetizó: os provocaré a celos con un pueblo que no es nación. Pablo también recurrió a Isaías, pero Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pablo estaba enseñando a los creyentes gentiles las escrituras judías, explicando por qué la salvación había llegado a ellos. Luego declaró: ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció de antemano. Añade más acerca de la elección:
son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios establece un escenario de desesperanza para Israel. Invita a su pueblo a volver a él y promete que su ira terminará. ¿Podría ser que el amor de Dios sea más fuerte que la rebelión de su pueblo? El Señor redobla su invitación. Dios usó la impactante ilustración de un divorcio de Israel para enfatizar su culpa ante él. Pero Dios nunca cortó a Israel unilateralmente para siempre. Solo pidió que volvieran a él y experimentaran su bondad. De hecho, después de que Dios dice que se divorció de Israel, les manda 3 veces que regresen. Otra ilustración de la asombrosa bondad de Dios se encuentra en la historia del profeta Oseas. Dios realmente le ordenó a Oseas que se casara con una prostituta. Ella no permaneció fiel a Oseas. Luego, mientras su esposa vivía en inmoralidad, el Señor le mandó a Oseas que la buscara y la comprara de nuevo. El propósito de Dios era mostrar la grandeza de su gracia: ámala como el Señor ama a los israelitas, aunque se vuelvan a otros dioses. La gracia de Oseas hacia su esposa infiel es un modelo de la gracia de Dios hacia su pueblo infiel. Israel había sido elegido y amado por Dios. Sin embargo, le fueron infieles por medio de la idolatría. En Jeremías 3, Dios les da un acta de divorcio. Pero luego les ruega que regresen. En Oseas, Dios persigue y redime a su esposa separada y busca continuar su relación con ella. Ambas historias ofrecen una imagen inolvidable del amor fuerte e inagotable de Dios por su pueblo del pacto. ¿Cómo puede una esposa divorciada regresar y ser restaurada? La ley lo prohibía, pero la misericordia triunfa sobre el juicio, y Dios todavía tiene un plan para Israel. La gracia de Dios en el nuevo pacto proveyó restauración para todos los que creyeran en Cristo. Una vez, los discípulos incrédulos le preguntaron a Jesús: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Jesús les aseguró que la salvación se basa en el poder y la gracia de Dios, no en los esfuerzos del hombre. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que Dios ha prometido al pueblo judío será suyo para siempre. Israel en el plan de paz del tiempo del fin. En Deuteronomio 7, 6-9, Dios proclama que no escogió a Israel porque fueran más numerosos o capaces. Su elección se basó en su amor y fidelidad. El mundo sabría qué clase de Dios es por cómo sería fiel a sus promesas a su pueblo, Israel, incluso cuando ellos le fueran infieles. Dios no va a elegir a otra persona por un tiempo. Va a tratar con su pueblo Israel porque les hizo una promesa, un pacto con ellos que depende completamente de Dios para cumplir su promesa al elegir a Israel. Les dice que en los últimos días actuará no por su bien sino por el bien de su santo nombre. Puedes leerlo cuidadosamente en Ezequiel 36, 22-24. Los traerá de vuelta a la tierra que juró a Jacob, y él será su Dios, y ellos serán su pueblo. Y las naciones sabrán que es Dios quien santifica a Israel, lo cual se menciona en Ezequiel 37, 25-28. Israel juega un papel prominente en las predicciones bíblicas del fin de los tiempos. Varios factores revelan que Israel perdurará hasta el fin de los tiempos y desempeñará un papel primordial en el plan de Dios para los últimos días. Primero, la tribulación de 7 años descrita en Apocalipsis incluye un tiempo en que Israel ya existe como nación y construye un templo futuro. Durante casi 1000 años, Israel no existió como nación. Sin embargo, en 1948, la nación moderna de Israel nació en un solo día. Este evento marca un precursor significativo de los planes de Dios para el futuro. Segundo, un templo judío existirá en Jerusalén a mediados del período de la tribulación de 7 años. Este templo no existe hoy. Sin embargo, el Instituto del Templo en Jerusalén tiene planes que podrían hacer que la construcción de esta instalación se lleve a cabo rápidamente, una vez que se le dé acceso a la ubicación que actualmente está bajo control musulmán. Tercero, habrá 144.000 judíos que servirán como evangelistas durante los últimos días según Apocalipsis 7. Además, 2 testigos predicarán en Jerusalén durante la primera mitad de la tribulación. Morirán y luego resucitarán al cielo, lo cual se menciona en Apocalipsis 11. Esta acción será seguida por un terremoto masivo en Jerusalén, y la gente huirá de la ciudad a las montañas para ser protegida por Dios. Cuarto, Ezequiel 38 predice una guerra de naciones que se alinearán y atacarán a Israel en los últimos días. Dios mismo proveerá una victoria sobrenatural para Israel.
Aunque muchos debaten cuándo ocurrirá este evento, parece ocurrir algún tiempo después del rapto y antes de la mitad de la tribulación. Finalmente, el pueblo de Dios guerreará contra las naciones al final de la tribulación en Armagedón. Dios ganará, y se predice que Jesús regresará y reinará durante 1000 años desde su trono en Jerusalén. Después de este tiempo, tendrá lugar una rebelión final, seguida por cielos nuevos, tierra nueva y una nueva ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. ¿Significa lo que está ocurriendo hoy en Israel que el fin de los tiempos se acerca? En cierto modo, la respuesta es sí. El surgimiento del Estado moderno de Israel es una parte importante de la profecía bíblica. Los preparativos para un nuevo templo judío reflejan lo que la Escritura predice que sucederá. La creciente alianza de naciones en el Medio Oriente que se oponen a Israel también apunta hacia las predicciones de la Biblia. Sin embargo, hay que tener cuidado de no interpretar cada titular individual como un cumplimiento de la profecía. Jesús podría regresar en el rapto en cualquier momento, independientemente de lo que esté sucediendo hoy en Israel. Jesús dijo a sus seguidores: «Tened cuidado de que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. No necesitamos temer. Pero el hecho de que muchos eventos predichos parecen tan cerca de cumplirse indica la importancia de seguir fielmente a Jesús. Ahora, Dios escogió a Israel con un propósito: bendecir a todas las familias de la tierra. Pero Dios no solo usa y desecha a las personas. Hizo un pacto con Israel, y lo cumplirá. Pero es para el beneficio de todo el mundo y principalmente para la gloria de su nombre. La elección de Israel por parte de Dios puede enfurecer a la gente de una manera visceral y profunda. Es una furia desatada por la soberanía de Dios chocando con las ideas humanas de sabiduría y justicia, como si Dios no fuera la fuente misma de esas cosas. Al mismo tiempo que el pueblo judío de repente reconoce y llora por aquel a quien traspasaron, Israel será restaurado a la vista de todo el mundo, y las naciones verán que Dios cumplió cada palabra que dijo. La restauración de Israel tendrá lugar cuando el reino de Dios se establezca desde Jerusalén. Que venga el reino de Dios. Por muy difíciles y caóticos que sean los tiempos actuales de la humanidad, Dios nos ha dicho que todo va a estar bien. Más que eso, va a ser absolutamente asombroso. Jesús comparó los acontecimientos del fin de los tiempos con los dolores de parto. Pero la gente a menudo olvida que los dolores de parto resultan en un nacimiento. Una familia expectante no se centrará constantemente en las contracciones y la agonía del parto, aunque es inteligente estar advertido y preparado, sino que se ocupan de pintar la habitación, recoger la ropa y emocionarse por conocer al nuevo miembro de la familia. Se están preparando para algo maravilloso, algo que esperar y celebrar. Con toda la charla sobre el fin de los tiempos, la mayoría de la gente olvida mirar realmente el final. En lugar de mirar los dolorosos dolores de parto, miremos la imagen pintada en la profecía bíblica de lo que sucederá cuando Jesús venga de nuevo. La era mesiánica va a ser increíble. Jesús nos dice que vigilemos, oremos y estemos preparados. Se nos advierte en la parábola de las 5 vírgenes necias que se durmieron para no caer en la complacencia. Dios estima a aquellos que anhelan su aparición, no a aquellos que se burlan y escarnecen, diciendo que nunca vendrá. A medida que vemos la profecía bíblica cumplirse y las circunstancias alinearse para coincidir con la palabra de Dios, que nos encuentra anhelando su venida, listos y esperándole.